Finalmente, hermanos, ha pasado este fin de semana, ha pasado la euforia de los paseos, los asados, el descanso y otras actividades. Ha pasado la euforia de las vigilias, los retiros y todas las otras cosas que programamos en Semana Santa para conmemorar el glorioso hecho de que Jesucristo murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. ¿Hay satisfacción o el día lunes ha comenzado como cualquier otro día de la semana, del mes y del año? Tenemos una nueva mirada acerca de la vida y de nuestra fe después de estos días de recogimiento, contemplación o simplemente de dejar que los días pasen sin tener ni recogimiento, ni contemplación, ni distracción, ni paseo, ni nada. Esto es lo que nosotros debemos reflexionar. Este es el objetivo de estos minutos, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en estos últimos 3 días que han pasado? ¿Qué cambió de mi vida con una actividad familiar, una actividad recreativa u otra cosa? ¿Qué cambió de mi vida en una vigilia, en un retiro, en un culto especial? ¿Qué cambió de mi vida? ¿Qué es la diferencia ahora, después de haber celebrado de manera religiosa, espiritual o simplemente humana este fin de semana que está marcado en el calendario con rojo a causa de un evento o de un hecho histórico que además tiene trascendencia espiritual para los cristianos del occidente? ¿Qué es lo distinto ahora? ¿Qué es aquello que debe marcar mi vida a partir de este día después de haber vivido lo otro? Bueno, cuando nosotros pensamos en el efecto que tuvo esto en la vida de los discípulos, nos damos cuenta que sí hubo un cambio, sí hubo un antes y un después. Y alguien podrá decir, bueno, pero es que ellos vivieron los hechos objetivos, concretos y directos. Lo nuestro es solamente espiritual. Pero no existe ninguna diferencia, porque el que ellos hayan vivido el hecho histórico concreto y objetivo no significa que ese hecho histórico haya perdido trascendencia a lo largo de los años y ya no sea lo mismo, que ya no tenga la misma importancia que tiene para nosotros hoy. Si no tiene la misma importancia que tuvo para los primeros discípulos, entonces ya no estamos en el carril correcto. Si la muerte de Cristo y la resurrección de Jesús no son de la importancia de vida para nuestra vida, entonces creo que hay que volver atrás y entrar otra vez y rendir el corazón a Cristo, volver a convertirse, volver a dar la vida al Señor y decir, Señor, quiero entender y saber qué es lo que realmente significa que tú hayas muerto un día en la cruz, hayas dado tanto en la cruz y que
¿Qué significa que tú hayas resucitado, que hayas dejado esa tumba vacía como testimonio de que lo que tú habías anunciado se cumplió? Bueno, yo quiero decirte lo que significó para los discípulos. En Mateo capítulo 16, después de la resurrección, después de aparecerse a las mujeres en el cementerio, en el sepulcro, se le apareció a los 11. Dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es decir, lo que los discípulos están viviendo en este momento puntual es una exhortación de parte del Señor a causa de no haber creído que Él había resucitado, no habían creído el testimonio de los que habían sido ya testigos, en este caso las mujeres, de su resurrección. Primera cosa que tiene vital importancia para los discípulos y que debe tener vital importancia para nosotros. Hoy día nosotros tenemos que por la fe aceptar el hecho de que Jesús resucitó, y debemos aceptarlo porque es vital para nuestra vida cristiana, porque es una base fundamental en nuestra fe creer que Jesús resucitó. Pero no solo creer, sino que además vivir creyendo que Jesús resucitó. Que la vivencia de la resurrección tenga en nosotros un efecto directo, que tenga un efecto de verdad. Lo segundo que ocurre es que después de la resurrección los discípulos reciben la comisión. Es decir, el hecho de celebrar nosotros en estos días y recordar que Jesucristo un día dio su vida, murió y resucitó, ese hecho hoy día debe tener la trascendencia en nosotros de que a causa de la resurrección es que nosotros estamos comisionados para hacer la tarea que el Señor encomendó a sus discípulos. El Señor les dice entonces: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si volvieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. La resurrección de Cristo nos garantiza que nosotros podemos ir adelante de estas señales, que nosotros podemos ir creyendo que Jesucristo va a guardar nuestras vidas mientras cumplimos con la comisión que le fue entregada a esos discípulos en ese entonces, después de la resurrección. Hermano amado, hermana amada, haber celebrado, haber conmemorado ese momento cúlmine de la historia y que cambia para siempre la historia de la humanidad, significa que ahora tú y yo estamos comisionados o recomisionados para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado a toda criatura y para cumplir con la tarea del Señor. Y habrá señales siguiendo a los que creen en el Señor. Recibe en este día, estimado hermano, recibe estas palabras y esta reflexión pueda servir a tu corazón como sirve al mío, de saber que la resurrección no es solamente un hecho histórico, sino que es un hecho que marca el quehacer de la iglesia, el quehacer de los discípulos, desde ese momento en adelante.
Que la paz de Jesús esté contigo en este día y que tengas una muy buena semana en Cristo. Amén.